Segundo bloque de Foro Médico, hablando esta noche de síndrome metabólico, y nos acompaña el doctor Manuel Castillo, cardiólogo y especialista en cuidados intensivos cardiovasculares, la doctora Elizabeth Monjes Trigo, especialista en endocrinología y diabetes, y la doctora Doris Brites, médica especialista en medicina familiar y nutrición clínica. Estamos hablando ya, vamos a hacer un repaso ahora, hicimos una introducción y queremos hacer un repaso de los factores de riesgo, ¿sí? Si podemos hablar de los factores de riesgo en el síndrome metabólico, doctor. Bueno, desde mi campo, la hipertensión arterial es uno de los pilares que componen este síndrome y lastimosamente es un factor de riesgo muy común en nuestra población y es un factor de riesgo que genera otras enfermedades que son muy discapacitantes y en un alto porcentaje que generan muerte de las personas. O sea, que estamos hablando de hoy día una enfermedad que está a nivel mundial muy, digamos, disparada, se calcula casi 10 millones de muertes a nivel mundial al año, o sea que es una entidad con demasiada necesidad de hacer cambios. Necesitamos hacer cambios y la mayoría son haciendo esto que estamos haciendo, hablando al respecto, tratando de transmitir cuándo uno debe consultar, qué es tener este factor de riesgo para poder llegar a hacer un mejor tratamiento. Decimos que no hay síntomas, ¿sí? Que prácticamente que una persona puede estar transitando una hipertensión y no tener ningún síntoma que le alerte de la existencia. Pero si por ejemplo la persona no tiene un hábito de vida saludable y tiene algún síntoma, digamos, de calor, no sé, de sofoco, algo que le pueda decir de que realmente puede estar en peligro de ser hipertenso, doctor. Y lastimosamente no es tan común. Puede ocurrir, sí, un disconfort que uno no puede atribuirle a algo, una sensación de malestar en la cabeza, un enrojecimiento de los ojos que no está muy explicado, pero la mayoría de las personas con hipertensión arterial no presentan estos síntomas. ¿Y la jaqueca no es un síntoma? Puede, claro, seguro, pero se presentan un porcentaje muy bajo. Muy bajo. A veces menos del 20%, 15% de los pacientes con hipertensión arterial desarrollan estos síntomas. De ahí es que la vital importancia es controlarse la presión. De ahí es donde todos estos programas instan a controlarse la presión. De hecho, el Día Mundial de la Hipertensión trata de conmemorar justamente solo eso, la toma de la presión, porque de acuerdo a eso uno hace el diagnóstico y puede encaminar a tratarse y evitar algún problema a futuro. ¿Podemos decirle a la gente en casa, por ejemplo, cuál sería la presión? ¿Existe una presión arterial ideal o no necesariamente? Cada uno maneja un ritmo diferente y según la edad. Porque antes se decía, ¿sí?, que la presión aumentaba a medida que pasan los años. Yo no sé si esto ya está descartado. No, mira, es una excelente pregunta porque la hipertensión como tal se define con un valor. Más de 14,9 o 140/90 se define como hipertensión arterial en todas las edades. Entonces, por lo menos en mi área de 18 años para arriba, a tener presión arterial mayor o igual a 14,9, sea una persona de 20 años o una de 80, diagnostica hipertensión. Lo que antes creíamos es que las personas a medida que van aumentando en edad, era más común tener hipertensión arterial, pero eso no significa de que era normal esa presión alta, por lo cual ya hace varias guías internacionales se recomienda de que si una persona tiene presión arterial mayor a 14,9, debe empezar un tratamiento. Si de repente tenemos las últimas guías lo que recomiendan es en ciertas situaciones, como por ejemplo personas más de 65 años que tienen alrededor de 150, capaz que uno puede ser un poco más leve en el tratamiento y en los objetivos. ¿Más de cuántos años dijiste? Más de 65. Más de 65. Pero el punto principal es que estos son detalles que uno lo va a ir discutiendo con el médico que lo va a tratar. No debe asumir de que, bueno, se mencionó de que si yo tengo más de 65 años y tengo 150 de presión arterial, no soy hipertenso. No, es hipertenso, pero en el esquema de tratamiento se puede ser un poco más lábil en algunos casos. De ahí es la importancia de transmitir las definiciones correctas. Claro. Hipertensión arterial hablamos cuando tenemos cifras mayores o iguales a 14,9
o incluso en monitoreos ambulatorios, que son los estudios que se realiza uno llevando los equipos, que es el mapa o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, las cifras son por arriba de 13,5, 8,5, o sea, 135, 85. Si uno tiene este promedio, tiene criterios de hipertensión arterial. Misma pregunta para diabetes. ¿Existe una alerta, existe algo que pueda alertar a la gente a que puede en un momento dado debutar con una diabetes, sea una prediabetes, sea una diabetes gestacional? ¿Eso sí podría ser alertas? Claro que sí. Tenemos varios síntomas y signos que pueden alertar a una persona a conocer que va a desarrollar la diabetes. De ahí que viniendo hacia mi especialidad, ¿verdad? Nosotros podemos agregar otros factores de riesgo, como ser las etapas previas. Por ejemplo, una glucemia alterada en ayunas no va a producir todavía síntomas, pero es importante conocer que si yo amanezco con una glucemia alterada de ayunas, que es un valor de 100, ¿verdad? Nosotros como médicos ya vamos a saber que tal vez sea un momento en el cual nosotros tenemos que intervenir. Y si ese paciente, aparte de tener una glucemia alterada en ayunas, es obeso o tiene sobrepeso, entonces ya se suman dos factores. Yo tengo que saber que esa persona a lo mejor tengo que hacerle una prueba adicional para saber si ya es un intolerante a la glucosa o si ya tiene diabetes. Entonces ahí el médico sabe que tiene diabetes. El paciente no presentó ningún síntoma. Cuando el paciente presenta síntomas, como dijimos, ya pasó mucho tiempo. Entonces ahí llegamos tarde. Claro. Conocer el síndrome metabólico es una alerta, es una alarma, porque es el único momento en el cual podemos hacer prevención primaria. Entonces, desde mi punto de vista, yo tengo una glucemia alterada en ayunas, una intolerancia a la glucosa o muchas veces ya una diabetes, asociada a la obesidad, que es otro factor de riesgo. Y también ahí estamos obligados a descartar la presencia o no de dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Cuando las grasas de nuestro organismo están fuera del rango normal, que, ¿verdad? Por supuesto, nos compete a todos. Sí. Muchas veces no va a tener síntomas, pero ya cuando aparece el síntoma, esto realizó su trabajo mucho tiempo antes. Entonces nosotros dentro del síndrome metabólico tenemos que saber cómo está el colesterol, que prácticamente, y para que los pacientes entiendan, la audiencia, separamos en colesterol HDL, que le decimos bueno, y LDL, que le decimos malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiende a aglutinar más colesterol y entonces a provocar la aterosclerosis. A otro factor, aparte de lo que mencionó el doctor, que es la presión arterial, también tenemos que saber que los diferentes grupos de estudio, ¿verdad? Ya sea la Organización Mundial de la Salud, el ATP3, la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ¿verdad?, fue introduciendo diferentes puntos de vista para conformar los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares que se denomina síndrome metabólico. Y ahí no podemos escapar a la obesidad, ¿verdad?, que nos habla la doctora. ¿Por qué? Porque ese componente en la región, diríamos, occidental, es el mayor factor de riesgo en la actualidad para síndrome metabólico y posteriormente eventos cardiovasculares. Doctora, la circunferencia abdominal también creo que es algo que podría alertar, ¿no? Existen factores de riesgo que ya en el área nutricional también tenemos en cuenta. A mí en realidad me gusta ya desde niños, como soy médica de familia, también me meto en el área el ámbito familiar, entonces mi interrogatorio a veces va un poquito más de solo el paciente. Normalmente ya pregunto los hábitos alimentarios. Sí está el examen físico, en eso también controlamos la presión, también la circunferencia de cintura. Al controlar el peso, tenemos algo que es un sobrepeso que es previo a la obesidad. Ese sobrepeso también ya me da un indicativo de que mi paciente puede llegar a tener una obesidad, ya es un factor de riesgo para que desencadene. ¿Cuántos kilos sobre el peso normal de una persona sería sobrepeso y cuánto obesidad?
tenemos algo que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal es lo que hoy en día nos puede dar un parámetro para ciertos tipos de pacientes. Existen algunos pacientes como los deportistas donde ya el índice de masa corporal no debemos utilizar. Pero en nuestros pacientes habituales sí, donde tenemos en cuenta la talla, que es la estatura del paciente, y el peso. Existe un rango entre 17 hasta 24, mantenemos un normopeso. A partir de 24 para arriba ya mantenemos un sobrepeso. Entonces, a partir de 25, 30 ya tenemos que agarrar con pinza, ya estamos dentro de un rango de obesidad. Ya. Entonces, y ahí ya el abordaje es claro, totalmente diferente, ¿no? En realidad, para el síndrome metabólico o ya para un riesgo cardiovascular, la dieta ideal, nosotros hay varios tipos de dietas, varios tipos de manejo alimentario que depende también del paciente, ¿verdad? Ya trato de inculcar desde los niños, ¿verdad? Entonces, trato de que toda la familia y todo el entorno se involucre en la alimentación. Y el estilo de dieta que es la adecuada hoy día es el estilo mediterráneo. Es la mejor, ¿no? Es la mejor, la más recomendada, la más completa. Sí. Ahora, lo que tenemos cierta desventaja en el lugar donde vivimos porque no contamos con muchos de los nutrientes que ellos tienen. Pero aún así, yo creo que nuestro país, el área de nutrición, procuró muchísimo y fue adaptando eso. Se hizo como un intercambio con el tipo de grasa, que es lo que no contamos aquí, con el omega 3. Ahora estamos introduciendo mucho lo que es frutos secos, lo que son almendras, nuez, el aceite de oliva. Todo eso incluir en la alimentación familiar. Disminuir la carne también, ¿no? Disminuir la carne vacuna especialmente. Que no sea todos los días. Disminuir a máximo 2 veces por semana. Incluir legumbres, incluir pollo, un poco de pescado, como proteínas, ¿verdad? Y luego también tener un buen aporte de carbohidratos, que es lo esencial acá en nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque si nuestro carbohidrato no es bueno, nuestro tratamiento no va a funcionar, ¿verdad? Tenemos que saber qué tipo de carbohidratos le estamos aportando a estos pacientes para que no solo sea bajar de peso, sino para que puedan aprender a alimentarse. Entonces, la alimentación abarca toda la familia, desde el niño y desde todo el entorno. Entonces, hay muchos factores que se tienen en cuenta para que la alimentación funcione. Luego vamos a hablar también de la actividad física y cuánto incide para elevar el colesterol bueno y disminuir el colesterol malo, que es algo también que de repente no se tiene muy en cuenta. Allí, por ejemplo, es muy importante el tipo de grasas que le voy a aportar al paciente para elevar el colesterol bueno y para disminuir el colesterol malo. Me encanta, eso también me vas a decir entonces. Hay diferenciación en los tipos de grasa. Bueno, perfecto. Me vas a describir luego porque eso es muy importante, la gente no lo sabe. Y bueno, y la idea de este programa justamente es aportar información válida para que se pueda implementar, ¿no? El cambio de hábitos, de estilo de vida, es un poco más difícil cuando uno es adulto. No digo que es imposible, pero es más difícil. Sin embargo, si ya en casa tenemos niños, tenemos adolescentes, podemos ir inculcando eso para evitar justamente llegar a esos altos índices de hipertensos y diabéticos que asusta realmente, doctor. Sí. Y luego también me vas a contar esos datos que tenés, que están en proceso muchos y que ya tenemos también datos del 2021 sobre cómo ha aumentado la hipertensión, ¿no? Puntualmente la hipertensión en Paraguay. Bueno, vamos a otro corte comercial y luego volvemos con el tema de esta noche, síndrome metabólico. Ya volvemos.